Muy buenas tardes, licenciada, compañeras. El día de hoy les voy a hablar de cómo era ser niño antes de la entrada de la Convención de los Derechos del Niño. La infancia no ha sido fácil durante la historia. La Convención sobre los Derechos del Niño permitió mejorar una situación cercana a la crudeza para millones de niños y niñas. Sin embargo, algunas de estas tradiciones del proceso y del pasado aún continúan replicándose. La infancia no siempre fue considerada una edad de derecho. Por el contrario, hasta mediados del siglo XX, niños y niñas eran consideradas en buena parte del mundo pequeños adultos, a quienes era necesario disciplinar, mas no necesariamente educar, y aún menos darle la debida protección. Además, eran considerados propiedad de los padres y de paso eran también considerados personas para que realicen diferentes labores en el trabajo. A continuación, les voy a hablar acerca de cómo era la situación de los niños antes de que entrara en vigencia la Convención de los Derechos en el Niño. Como primer punto tenemos el trabajo infantil. Los niños trabajaban en todo el mundo, desde el Japón hasta la América Latina, pasado por Europa, Estados Unidos. Ciertos trabajos eran exclusivamente destinados a los niños y pocos adultos concebían en hacerlo. Trabajos como limpiadores de zapatos, repartidores de diarios o mensajeros también se involucraban en trabajo donde estaban los adultos, como recolectores del fruto, mineros y empleados de las empresas industriales. Como segundo punto tenemos expuesto a distintas formas de violencia. La legislación no protegía a los niños en siglos pasados, a quienes consideraban responsabilidad de sus padres cuando estaban fuera de casa, o a la iglesia, a los empleadores o a los maestros. Sus derechos no prevalecían. En el Reino Unido, en 1758, secuestrar a un niño no era considerado un hurto en el sentido legal de la palabra. El robo de niño no existía, pero sí podían denunciar las prendas perdidas que vestía el niño. La revolución industrial trajo otra forma de maltrato o violencia más allá de la intrafamiliar que aún sufren millones de niños en el mundo: la venta de niños como sirvientes y trabajadores forzados. Como tercer punto tenemos derecho a la educación. En la antigua Roma, el niño no tenía derecho a estudiar. La educación ahí solamente era para los niños que podían aspirar a llegar a una base militar donde ellos eran educados para ir a la guerra. Las niñas apenas se les permitía que tengan la oportunidad de solo llegar a leer. También en estos tiempos, en la antigua Roma, se decía que el maltrato al niño era muy, pero muy espantoso. ¿Por qué? Porque niño que nacía, y si nacía con una malformación, era entregado a los dioses o eran abandonados, porque siempre y cuando decían que niño que nacía con un tipo de enfermedad no era bienvenido al mundo, que no iba a funcionar, que no iba a ayudar a la sociedad. Por eso, niños con malformaciones, enfermedades que presentaban, eran aniquilados, eran entregados a los dioses para que ellos permitieran que una vez que entregan a sus hijos con enfermedades, les permitiera tener buena cosecha, una buena sociedad en su país. Como cuarto y último punto tenemos la libertad de expresión y opinión. Este es uno de los primeros y tímidos reconocimientos del derecho del niño que se dio en el año 1641, cuando Massachusetts Board of Liberty, un código legal establecido por los colonizadores, les pidió a los padres dejar de elegir las parejas a los niños para que ellos escogieran en libertad, así como también no reprenderlos excesiva y brutalmente.
si había algún desacuerdo según la tradición de esa época. Sin embargo, se daba la licencia para asesinar a un adolescente mayor de 16 años si no obedecía a sus padres. Los niños permanecían en absoluto silencio en la mesa y en la casa hasta hace pocas décadas. Podían ser castigados por sus maestros si desobedecían o decían algo incoherente, y era poco frecuente que los niños dialogaran con sus padres o cualquier tipo de adulto en igualdad de condiciones. Sus opiniones no eran consideradas y las decisiones cruciales de sus vidas eran definidas por sus padres. Por eso, hoy en día, nosotros como padres o como futuros padres debemos respetar cada uno de los derechos que tienen los niños. Bueno, esta ha sido mi presentación de la investigación que realicé acerca de cómo era ser niño antes de la entrada de la Convención de los Derechos. Espero que sea de su agrado y sepan disculpar cualquier situación que se presente durante el video. Muchas gracias.